clase de hoy construiremos la cimentación del proyecto en estado reformado. Incluiremos unas zapatas aisladas, unas vigas centradoras y unas zapatas corridas del proyecto Casa de Blas del arquitecto y profesor Campo Baeza. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida. Bueno, como vimos en la introducción, vamos a comenzar con el modelado del estado reformado y para ello vamos a empezar con el dibujo de sus ejes estructurales. En la parte de la izquierda nos encontramos con la herramienta ejes. Nos vamos a asegurar de que está en la capa correspondiente. En este caso yo lo voy a situar en la capa de notas estructura. También le podemos decir que empiece por la letra A, por ejemplo. Y además, si queremos que empiece con letras o con números, es decir, cómo van a estar ordenados esos ejes. También el tamaño que va a tener el marcador, además del tamaño del texto y de su plumilla. Bien, para dibujar un eje es muy sencillo, es como una línea. Yo hago un primer clic y un segundo clic para terminar mi eje. Además lo puedo seleccionar y lo puedo mover como si fuese una línea con control D. Para situarlo en la posición correcta, yo pulsando el Shift para moverme ortogonalmente, lo coloco sobre el eje donde pasa el pilar. Ahí tenemos colocado nuestro primer eje de estructuras. Para verlo un poquito mejor, nos vamos a ir a la combinación de capas plantas estructurales y vamos a empezar a colocar todos los ejes estructurales. Bueno, nos vamos a abrir un archivo que tienes en material descargable y corresponde al plano de estructuras del proyecto de la Casa de Blas, facilitado por el profesor y arquitecto Campo Baeza. Ahí vemos todos los ejes estructurales, una serie de ejes verticales y una serie de ejes horizontales. Bueno, pues vamos a empezar a copiar ejes simplemente con control D más control, ya sabemos cómo se copia un elemento. Vamos a copiar los siguientes ejes a las distancias correspondientes marcadas en el plano de cimentaciones del proyecto Casa de Blas del arquitecto Campo Baeza. Bien, nos aseguramos de que ese eje pasa por el centro del pilar y que está a la distancia correcta. De momento todos están nombrados con la letra A. Lo siguiente que queremos hacer es cambiar la numeración de dichos ejes. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, podemos seleccionar el eje, ir a nombre y cambiarlo. Por ejemplo, este le voy a llamar B. Le voy a poner B con letra mayúscula para que todos queden nombrados igual. Y así sucesivamente, A, B, C, D, etc. Con todos los ejes verticales. Y terminamos con el último, que sería el eje G. Bien, pues ahora tenemos que hacer lo mismo con los ejes horizontales. Bien, ¿qué pasa? De momento estamos en planos de estado existente. Si lo cambiamos a planteado, de planteado a existente, se sigue viendo lo mismo. ¿Por qué? Porque todos los elementos están en estado existente. Si nos vamos a ventanas, paletas y abrimos nuestra paleta flotante de rehabilitación, podemos empezar a colocar los elementos que solo van a formar parte del estado nuevo en una fase de rehabilitación de estado nuevo. Ahora, en plano existente, esos elementos no se me ven. Si yo me voy a estado planteado, esos elementos ya sí se me ven, porque estarían en una fase de estado nuevo o estado planteado. Sin embargo, los existentes se siguen viendo porque se mantienen. Bueno, ¿cómo voy a hacer mis ejes horizontales? Lo voy a copiar, pero en este caso pulsando la tecla Alt, ya sabemos que puedo crear un nuevo elemento o un nuevo objeto con las mismas propiedades de aquel que he pulsado antes. Y ahora con control D me lo voy a mover hasta la línea central del muro perimetral. Ahí es donde está situado el primero de los ejes horizontales. Como hemos hecho antes, voy a empezar a distribuir todos los ejes horizontales por la planta. Ahí vemos que ese eje horizontal pasa perfectamente por el centro del pilar. Lo único que tendríamos que hacer es conseguir las distancias desde el plano de estructuras que tienes en material descargable correspondiente a esta clase. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Igual que antes, nos vamos a nombre y en este caso se van a ordenar numéricamente. Así, el último de los ejes horizontales le pondríamos el nombre 5 y nos aseguramos que todos ellos
están en una fase de rehabilitación de estado nuevo. Si nosotros a la hora de crear un objeto seleccionamos por defecto estado nuevo, todos aquellos objetos que empecemos a crear van a estar en estado nuevo. Bien, ahora vemos cómo en plano existente esos elementos nuevos no se ven y sin embargo en estado planteado sí se ven. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es construir la cimentación. Para construir la cimentación volvemos a irnos a nuestra planta de estructuras, a nuestra planta de cimentaciones de este proyecto que vamos a hacer de Casa de Blas. Vemos que hay una zapata corrida a una cota superior de 0,65 y hay un salto de una zapata a menos 1,45. Ahí vemos ese otro salto y si continuamos por la derecha vemos que hay una zapata corrida que aunque tiene un pequeño desnivel la vamos a hacer recta a menos 0,65 por un tema de rapidez y facilidad a la hora de desarrollar el curso. Bien, además tenemos que demoler varios elementos, por ejemplo estos muros no van a estar. Para demolerlo lo selecciono y me lo llevo a estado de demolición. Si yo ahora me voy abajo a la derecha y le doy a plano de demolición, vemos cómo ese elemento se me ha cambiado de color. Si me voy a nueva construcción, vemos que ese elemento sigue estando, pero representado de color rojo, porque las representaciones gráficas para estados de demolición, en este caso, se representan en rojo. Bien, vamos a continuar demoliendo el muro de la derecha. Me voy a estado a demoler. Y coloco ese elemento como que va a ser demolido. Si nos vamos ahora al plano de estructuras, lo que vamos a hacer, vamos a ampliar un poquito ese plano para empezar a desarrollar esa zapata corrida a menos 0,65 metros de altura. Bien, para ello un pequeño truco. Lo que vamos a hacer es seleccionar un elemento que ya hicimos anteriormente, en el estado actual del proyecto, en la antigua casa tradicional, y nos lo vamos a copiar a la izquierda. Sabemos que para copiar un elemento podemos pulsar Control D más Control y moverlo. Lo vamos a pegar, por ejemplo, por ahí. Y ahora con el elemento seleccionado lo vamos a llevar a nuestro estado de rehabilitación como estado nuevo. Y el anterior lo vamos a seleccionar y nos lo vamos a llevar a estado a demoler. Vemos que ahí me ha cambiado ligeramente de color ya que está en un estado distinto. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es colocar nuestra zapata en su sitio en el eje A. Para ello me voy a mover otra vez todo el elemento donde estaba antes y lo voy a mover otra vez desde el eje en el que se encuentra ahora, que es la línea central de ese muro, hasta el eje A. Lo único que estoy haciendo es moverlo con un punto de referencia para que sea más sencillo. Bien, pues vamos a hacer lo mismo con el elemento de la derecha, ya sabemos, copio el elemento, una zapata a menos 0,65. Si nos vamos un momentito al plano de cimentaciones, vemos que tenemos ahí esa zapata corrida. Ahí la tenemos, con una cota superior a menos 0,65, que me da la vuelta y en este caso le vamos a hacer que continúe evitando ese saltito. Bien, pues vamos a hacer lo mismo de antes. Cogemos el elemento, lo seleccionamos, Control D más Control para copiar el elemento y desde el punto central, ahora sí ya me lo copio directamente hacia el eje G. Y ahí lo dejo copiado y me aseguro de que está en estado nuevo, no en estado existente. Y la anterior zapata me la llevo a estado de rehabilitación a ser demolido. Importantísimo los estados. Bien, ahora esa zapata, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Parece que lo que apetece es estirarla hasta ahí, pero sería un error. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos ahora a plano existente, vemos que hemos estirado la zapata antigua, y eso es un error. Lo que tenemos que hacer es construir una zapata nueva. Volvemos a nuestro estado de nueva construcción, y para hacer una zapata nueva podemos copiar esta directamente. Control D más Control, nos copiamos nuestro elemento, nos lo llevamos a fase de rehabilitación de estado nuevo y lo estiramos hasta que coincida en esa esquina con la anterior zapata. Bien, vamos a hacer lo mismo con la zapata inferior de la izquierda, la que se sitúa más abajo. Me la copio, la cambio de estado y la estiro hasta unirla con la otra zapata. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo por la derecha.
Es un proceso muy mecánico. Copiamos la zapata, la cambiamos de estado y la ajustamos en planta. Y lo último, con la zapata que nos queda abajo a la derecha, la volvemos a copiar con control D más control, la cambiamos de estado a estado nuevo y nos la llevamos hasta la esquina con la otra zapata. Bien, ya tenemos toda nuestra zapata perimetral construida. Si yo ahora me voy a estado planteado, vemos perfectamente cómo me queda representada esa nueva zapata, la zapata existente y la nueva zapata. Vamos a irnos otra vez a nueva construcción para ver los elementos demolidos más claramente. Bien, si volvemos un momentito a nuestro plano de cimentaciones, vemos que nos quedan esas vigas centradoras y esas zapatas aisladas. Ahí la tenemos, esas zapatas aisladas con las vigas riostras o vigas centradoras. Bueno, pues muy fácil, esto ya lo construimos en el estado actual. Por lo tanto, vamos a seleccionar todos aquellos objetos. Sabemos que pulsando Alt G podemos agrupar ese grupo, Control D más Control para copiarlo desde el eje de referencia C hasta el eje D, que es donde se sitúa en planta. E importante, lo coloco en estado nuevo. Bien, y por la derecha hacemos lo mismo. Seleccionamos la viga, seleccionamos el conjunto, nos aseguramos de que el grupo esté unido, Control D más Control y lo copiamos hasta su nuevo eje. Ahora podemos seleccionar todo ese elemento y meterlo en estado nuevo. Y bien, por último, lo único que nos quedaría es crear esas tres últimas zapatas corridas. Tenemos una zapata corrida en ese eje F y dos zapatas corridas más cortitas en sentido horizontal que tenemos en los ejes horizontales. Bien, pues para ello yo lo que puedo hacer es copiarme una vez más una zapata que tengo creada. En este caso voy a hacer una copia simétrica. Con el botón derecho, mover, copia simétrica, y la termino de ajustar en planta. Sabemos que me queda desplazada una distancia de 125 desde el eje, por lo tanto voy a hacer lo mismo aquí, la voy a mover 125. Todas estas distancias las puedes ir mirando en el plano de cimentaciones. Para copiar un elemento lo puedo hacer con Alt y voy a crear un elemento nuevo con las características de aquel desde el que estoy copiando. Para hacerme en este caso una zapata en sentido horizontal. Bien, he hecho una simetría y ahora la voy a desplazar desde su eje 125 para situarla perfectamente en planta. Bueno, pues lo último que voy a hacer es una copia simétrica de esta última zapata para crear una nueva zapata en la parte inferior. Ahí lo tenemos y la termino de ajustar en planta. Con Control D selecciono el elemento, lo muevo y lo voy a mover un poquito más, 125, hasta desplazarlo del eje, siguiendo todos los parámetros que tenemos en nuestro plano de cimentaciones. Bien, voy a darle al botón derecho, mostrar todo en 3D, y ahí vemos que se me está mostrando tanto los ejes como la cimentación de todo el proyecto. También se me ve el plano existente. Estoy trabajando en combinación de capas estructurales, estoy trabajando en estado planteado o nueva construcción. En este caso, en nueva construcción nos quitamos los muros que van a ser demolidos y me voy a ir del modelo blanco y lo voy a ver en colores propios para ver un poquito mejor los materiales. Vemos que tenemos esos muros de ladrillo donde van a apoyar las viguetas y tenemos todos esos materiales de hormigón armado, tanto para las zapatas corridas como para las vigas. Bien, pues hasta aquí el contenido de la clase de hoy.